Vamos a ver lección número 11. Hay 17 lecciones en este estudio. Se llama La vida nueva en Cristo Jesús. La vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a marcar 28 por favor y leer aquí 18 a 20. Todos de pie en honor de la palabra de Dios. Vamos a leer solamente el 18. El 16 mejor, el 16 hasta 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo por su palabra. Ayúdanos, Señor, si somos salvos de verdad y en especial, Señor, miembros de la iglesia, nosotros debemos hacer discípulos. Cristo dio, su Hijo dio esta la gran comisión a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Y debemos nosotros andar haciendo discípulos. Es trabajo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir con su palabra. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Buen tomar asiento. Entonces, vamos a hablar hoy de hacer discípulos. ¿Puedes bajar un poquitito, Isaac? Sí, gracias. Vamos a hablar un poco de hoy, lección número 11, hacer discípulos. Hay que entender que las lecciones que estamos viendo el domingo por la mañana son lecciones para los que son salvos. Para los que son salvos. Vimos la primera lección, por ejemplo, fue acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando uno recibe a Cristo, dice la Biblia en 2 de Corintios, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Somos una nueva criatura. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, entonces la persona es una nueva criatura. Amén. Ya no vamos a hablar como antes, ya no vamos a actuar como antes, ya no vamos a pelear como antes, ya no vamos a tomar como antes. Yo fui salvo a los 21 años, yo tenía un tiempo viviendo la vida fea. Entonces yo sé de qué hablo. Amén. Muchas veces uno piensa: el pastor es puro santo, él no sabe nada. Todo tipo de maldad yo lo hice, ¿sí? Antes de salvo. Yo sé de qué hablo. Entonces, en la vida nueva en Cristo Jesús, nosotros no debemos practicar aquellas cosas, ¿ok? Ni debe haber deseo. Si somos salvos de verdad, ni debe haber deseo de hacer las cosas como antes. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Y es lo que mucha gente no entiende. Gente tal vez recibe a Cristo como su único Señor y Salvador en su corazón y piensa, no más por pensar, piensa que va a seguir viviendo lo mismo. No entiende tal vez la vida que va a enfrentar o que va a ver. No enfrentar, pero va a ver. Amén. Yo cuando fui salvo, yo también no entendí todo lo que yo iba a ver. Por eso el discipulado es muy importante. Amén. Porque en el discipulado habla de la salvación, que es la salvación bíblica, la aseguranza de la salvación. No podemos perder la salvación. En otras palabras, ¿ok? No podemos perder la salvación, no importa lo que los demás dicen. Es una falsa doctrina. ¿Okay? Cristo dijo: cuando somos salvos estamos en su mano y en la mano del Padre, y nadie nos puede arrebatar o quitar de su mano. Estamos sellados hasta el día de la redención. No podemos perder la salvación. Entonces vimos cosas así. ¿Se me entiende? Hablamos del bautismo, la importancia del bautismo y varias cosas demás. Hoy dice aquí, lección número 11, hacer discípulos. Algo muy importante en la vida de un cristiano es aprender a ser discípulos. ¿Okay? Quiero aclarar algo. En inglés la Biblia dice enseñar. Enseñar. Dice enseñar a las naciones. Ahora, la frase en español, hacer discípulos, significa también enseñar. Pero me gusta mejor en español porque dice hacer discípulos. Es mucho más diferente enseñar a alguien y hacer un discípulo. Amén. Hay una diferencia muy grande. Yo soy maestro también de estudio, ¿verdad? Yo he enseñado, yo daba clases de inglés en México.
Y entonces la cosa es que uno puede ser maestro y enseñar a sus alumnos un tema, pero es otra cosa hacer un alumno su discípulo. Amén. Es otra cosa. Es algo mucho más diferente. Y la Biblia dice, hermano, que debemos sí enseñar, pero debemos hacer discípulos, no discípulos de nosotros. No me malentiende. El pastor dice, debemos hacer discípulos de nosotros. No, yo quiero discípulos porque la Biblia dice de Cristo. Amén. Y Dios quiere discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros. Yo no quiero que mis hijos sean discípulos míos. Deben ser discípulos de Cristo. Amén. Así debe ser, hermano. Así debe ser. Dice aquí, Jesucristo dijo en varias formas que todo cristiano debe dar buen fruto. Estamos hablando de hacer discípulos todavía. Y parte de nuestro fruto es hacer otros discípulos. Hay gente que dice, yo soy salvo. Qué bueno, qué bendición. Pero da fruto. No. ¿Vive como antes? Sí. Entonces, ¿qué fruto hay de la salvación? La salvación trae cambio fuerte y de inmediato. La salvación trae cambio fuerte y de inmediato. ¿Sí? Entonces, sí, yo sé que la vida cristiana es un proceso, yo entiendo, hermano, pero sí hay cambio de inmediato y fuerte. ¿Okay? Dice aquí, primero Jesús dijo que Él es la vid y que nosotros somos un pámpano, ¿okay? Que debe producir fruto. Vamos a Juan 15:1. Juan 15:1. Juan 15:1, por favor. Amén. Mira, los de Israel, ellos eran agricultores, ellos entendieron sembrar y cosechar. Por eso Cristo siempre usaba términos así de la agricultura. Amén. Cristo es el Cordero de Dios. Él dice, yo soy la vid. Nosotros hoy en día tal vez no somos campesinos. Amén. A menos que usted fue campesino en su país. Pero muchos aquí no son campesinos, ya somos de la ciudad. Amén. Somos ciudadanos. Pero somos de la ciudad. Amén. Entonces, Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ahí está la clave, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Algo que yo no sé mucho de sembrar y cosechar. Mi mamá creció en un rancho en Oklahoma y en Oregón, en la pizca. Ellos fueron a la pizca de las manzanas, de fresas, de algodón. Ellos sí trabajaban en los tiempos así, donde cuando el baño todavía estaba afuera, ¿verdad? En un cuartito. Entonces, pero mi papá era de la ciudad. Y me acuerdo creciendo que mi papá quería poner a un pequeño jardín en un terreno donde vivimos fuera de la ciudad. Nunca nos fue bien, porque nunca éramos buenos para sembrar y cosechar. Casi todo murió de repente y rápido. Lo dicen allá en Oklahoma también, la tierra es más barro que nada, ¿verdad? Y no es bueno para sembrar y cosechar en la ciudad. Pero mira, yo viviendo en México es otra cosa. Me acuerdo, todas las casas allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay un parque normalmente en medio y las casas se echan alrededor del parque, que es buena idea. No lo hacemos aquí en los Estados Unidos, pero sería bueno. Y entonces un año, me acuerdo, vino los de la ciudad y ahí andaban cortando todos los árboles, todas las ramas, estaban cortando todo. Y yo dije a un vecino o un hermano de la iglesia, no me acuerdo, dije, ¿sabe qué? ¿Por qué andan cortando todos los árboles? Se ve feo. Me gusta ver las hojas y toda la sombra. Y era el tiempo de invierno. Y dice, no, ¿sabe qué? El asunto es, si uno no corta la rama, entonces no van a crecer como deben crecer. Deben crecer rectos, deben crecer grandes, ¿verdad? Deben producir buen fruto también. Y él dice, la manera correcta es cortar las ramas. Amén. Así dice Cristo. Dice él, dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, no está hablando de perder la salvación, está hablando de que, hey, si uno no va a producir fruto, y si es salvo, ¿de qué sirve ser salvo?
¿De qué sirve ser salvo y no producir fruto? ¿Me está escuchando? No sirve de nada. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo cortará, amén, para que lleve más fruto. Vamos al 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto, y que seáis así mis discípulos. Hey, los discípulos de Cristo deben producir fruto. No estamos hablando de la fresa o la frambuesa o de uva o algo así. Estamos hablando de que si uno es salvo de verdad, debe andar produciendo o haciendo discípulos de Jesucristo. Debe andar produciendo, haciendo discípulos de Cristo. Y si no, pues hay algo mal. La verdad, hay algo mal con nuestra salvación. Porque es bíblico. Es bíblico producir discípulos de Cristo. Ahora, si uno es salvo y no sabe mejor, tal vez, bueno, uno entiende, ¿no? Porque nunca fue enseñado. Pero bíblicamente, el cristiano debe producir fruto, ¿ok? Otros cristianos. Dice aquí, segundo, número 2, Cristo dijo que el cristiano es como buena tierra que da fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30? Vamos a Mateo 13:8. Mateo 13:8. Ok, Mateo 13:8, por favor. Mateo 13:8 dice, ahora usted sabe la parábola, ¿verdad? Acerca del buen sembrador. Dice el 8, pero parte cayó, y hay que entender en este parábola del sembrador, solamente había una buena tierra. Una. Si me está escuchando, vamos a leer para que entienda. El 4 dice, mientras sembraba, parte cayó en semilla, parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amén. Hay gente que pone buena atención y de repente se va. Se anima tal vez un segundito aquí en la iglesia y luego se va y no piensa nada más en eso. El diablo viene, la carne viene y se quita todo esto, lo que Dios estaba tratando de sembrar. Dice 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque dice no tenía profundidad de tierra. Aquella persona también no fue salva. Fue animada tal vez, estaba escuchando, pero no fue salva. Dice, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Usted sabe, mis hijos estaban hablando el otro día de que yo he visto aquí en los Estados Unidos, visitando muchas iglesias, los hermanos de México, ellos muchas veces se siembran jalapeño, se siembran maíz. Unos hermanos en la ciudad allá en Georgia, yo creo que fue está en Norcross, está cerca de Atlanta, y fuimos a su casa a comer con unos hermanos de una iglesia, y yo dije, hermanos, ¿qué tienen allá en su ¿cómo se llama? En su patio enfrente? Dice, es maíz. Dijo, wow, yo nunca he visto maíz en la ciudad, ¿verdad? Pero ahí estaba, mucha gente pone cerca, ¿verdad? O mucha gente pone muchas cosas para dividir entre las casas, y ellos pusieron maíz, bien a totote, ¿verdad? Dividiendo el terreno de las dos casas. Pero también tienen jalapeño y tomate. Mis hijos el otro día estaban diciendo, papi, pues allá atrás podemos poner jalapeños y tomate, si quieren, échale ganas, amén. Eso sí está bien, sería una bendición, amén. ¿No? ¿Ustedes? Yo sé que no les gusta tal vez jalapeño. ¿Ustedes comen de chile? Poco. ¿Un poco de chile? Excelente, excelente, sí es bíblico, amén. Hay que comer buen fruto, amén. No se crea, hay un pastor que siempre dice, él es de Puerto Rico y no le gusta nada del chile, ¿verdad? Dice que es un pecado, ¿verdad? Pero es que él trabaja con puro mexicano, entonces él siempre está dándole a los hermanos, ¿verdad? Jugando, pero dándole a los hermanos. Bueno, entonces dice aquí en la lección, segundo Cristo dijo que cristiano es como buena tierra que da fruto, cual a 100, 60 y 30. Ok, so 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Sí, ya llegó el evangelio, porque la semilla, hermano mío, es la palabra de Dios. Pero parte cayó en buena tierra y dio ¿qué? Fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo de verdad, cada quien es diferente y cada quien va a dejar a Dios trabajar en su vida de una manera diferente. Va a haber gente aquí, digamos Paco, y Paco, hermano, recibe a Cristo, dice, ¡wow!
amén. Él está bien animado, está bien listo. No digo que andar bailando, gritando, cosas así, pero se ve el ánimo. Y él dice, Señor, lo que quieres. Señor, ¿cómo quieres? Estoy dispuesto. Lo que voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a estudiar, voy a, ¿cómo se llama? Llegar a todos los cultos. Señor, lo que quieres, ¿verdad? Y tal vez él va a producir, ¿qué? Mucho fruto. Porque él animado como está, va a invitar a toda su familia, va a invitar a todos sus vecinos, va a invitar a todos sus compañeros de trabajo. Y luego, hermano, hay otro que sea salvo. Vamos a decir José, ¿verdad? José, él recibe a Cristo, no tan animado que él, pero va a producir. Dice la Biblia, 100, 60, pero va a producir. Y luego está la persona calladita, que sí fue salvo de verdad, pero no le gusta hablar mucho, ¿verdad? Está una persona muy tímida, que Dios tiene que trabajar en su vida. Y ¿sabe qué? Esta persona también va a producir. Dice 30. ¿Me está escuchando? Cuando una persona dice, yo soy salvo, y luego yo digo, ¿y hay fruto? No, pero, no, es que yo voy a la iglesia, pues qué bueno y qué bendición, así debe ser, pero eso no es todo. Es como decir, yo voy a la escuela. Qué bueno que va a la escuela, ¿qué aprendió? No sé, yo no puse atención. ¿O de qué sirve entonces? No sirve nada llegar a la iglesia y no ser salvo. No vale nada llegar a la iglesia y luego ser salvo y uno no quiere ser bautizado. No sirve de nada llegar a la iglesia, ser salvo y bautizado y no querer hacer discípulos. Cuando yo fui salvo, hermano mío, tal vez yo fui una persona muy sencilla, pero todo lo que la Biblia dice, yo dije, amén. Yo no voy a pelear. Yo no voy a discutir. El Señor me dice que debo llegar a todos los cultos. Amén. A ver si me pueden frenar. Yo viví una vida fea. Y Cristo me salvó de una vida bien fea. Entonces, ¿cómo yo no voy a darle gracias? ¿Cómo yo no voy a andar animado? ¿Cómo yo no voy a andar, cómo se llama, hermano? Con ánimo, con gozo. Señor, gracias por sacarme de este pozo profundo y feo. Entonces, dice la Biblia, hermano, que va a haber fruto de 100, de 60, de 30, va a haber fruto. Siempre va a haber fruto. No hay excusa, va a haber fruto. Dice aquí número 3, dice tercero, Jesús dijo que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Vamos a Lucas 6:43, perdón. Lucas 6:43. Lucas 6:43. Lucas 6:43. Dice, Cristo hablando, hermano. ¿Cristo es Dios, sí o no? Amén. Cristo es Dios. Y Él dice, en Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Déjame preguntarle, ¿el árbol de manzana qué debe dar? Manzana. ¿No sería raro que la manzana da naranjas? Sería raro. ¿No sería raro que la piña, el árbol de la piña da, no sé, mangos? ¿No sería raro? Entonces nosotros como cristianos también debemos dar fruto, hermano, pero el fruto que debemos dar es otros cristianos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo no? Pues no se cosechen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, el cristiano va a producir otros cristianos. El cristiano va a producir otros cristianos. Muchas veces nosotros pensamos, yo creo que, por ejemplo, porque muchos vienen de un antepasado, ¿verdad? En la iglesia católica, piensan que no, el trabajo es del pastor. Él es como el sacerdote.
es trabajo de Él. No, no, no. Cristo dio la gran comisión. Ya vimos en Mateo 28 a su iglesia. Cristo estuvo hablando a la iglesia que Él empezó. Cristo fue el primer pastor. Él empezó la primera iglesia local, o sea, visible. Nosotros, la Biblia nunca enseña acerca de una iglesia invisible o una iglesia, ¿cómo se llama? Mundial. ¿Ok? Esta es la iglesia católica, que significa universal. Nosotros no somos católicos. Entonces Cristo empezó una iglesia local, visible, había gente, o sea, allá con Él. Y luego dice la Biblia que cuando Él estaba a punto de regresar al cielo, Él habló a su iglesia y dijo, ¿sabe qué? Id y hacer discípulos. Él dio la gran comisión a su iglesia. ¿Okay? Ya vimos Mateo 28, pero regresamos. Mateo 28, por favor. Mateo 28. Cristo dio la gran comisión a su iglesia, no a los cristianos individualmente, porque hay también gente que piensa así. No, a su iglesia. Yo sé que muchos no lo piensan, pero si sabe algo de la historia de las iglesias, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, ¿había iglesias pentecostales? No. ¿Había iglesias católicas? No. La iglesia católica empezó en 404, cuando un rey se declaró cristiano y forzó a la gente a seguirle como el encargado de la iglesia, Constantino, se llama él, Constantino. No fue cuando Cristo habló con Pedro, no es así. Es una falsa enseñanza. ¿Ok? Cristo estuvo diciendo a Pedro, ¿sabe qué? Lo que nosotros sembramos aquí vamos a cosechar, pero también lo que nosotros sembramos aquí vamos a cosechar en el cielo. Amén. O sea, si gente sea salva aquí, amén, qué bendición, pero aquella persona va a vivir allá también en el cielo. So, hay fruto de los dos lugares. ¿Ok? Él estaba hablando de eso, no de que Pedro era el primer papa y quién sabe qué. Así no es. Entonces, Cristo dio, quiero decir esto porque Cristo dio la gran comisión a su iglesia. No a cualquier, a su iglesia. Yo sé que suena un poco fuerte, pero así es. No había otras iglesias en aquel tiempo, solamente la iglesia de Jesucristo. Entonces dice el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dijo Cristo? La primera cosa que su iglesia debería hacer, ir y hacer discípulos. Es un mandato. Usted dice, yo sé que soy, bueno, yo sé que soy, amén, un americano. Yo prefiero decir eso que un blanco, un gringo, cosas así, ¿va? Un americano. Entonces, un güero, ¿verdad? Pero dice aquí, hermano, por tanto, id, y yo estudiando el español, algo que yo he aprendido es que cuando termina con la D es un verbo ¿qué? Es un verbo imperativo, es un verbo de mandato. Es un verbo de mandato. Id y haced. ¿Ok? Id y haced. Usted busca, por favor. Busque un día allá en el internet qué significan los verbos así que terminen con la D. ¿Cómo se llama? Puede averiguar lo que estoy diciendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego número 2 dice bautizándolos. Ahí está la D de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestro trabajo como la iglesia de Cristo es hacer discípulos y luego después bautizar a aquellas personas que fueron salvas y luego enseñar. ¿Okay? Dice aquí en la Gran Comisión, Jesús nos dio 3 cosas que debemos hacer. Ya mencioné las 3 cosas. Primero, tenemos que hablar con todos acerca de la salvación. Por eso estamos. No estamos aquí solamente para... hay gente, yo he conocido gente que tienen 30, 40, 50 años en una iglesia bautista como nosotros. No ganan almas, no enseñan, no hacen nada. Simplemente llegan, escuchen y vayan. Eso no es bíblico. En ninguna forma es bíblico. Llegar es bíblico, amén, no dejando de congregarnos como es costumbre de algunos, dice la Biblia en Hebreos. Si eso sí es bíblico.
Vemos el ejemplo de Cristo, Él siempre estaba en la casa de Dios. Vemos el ejemplo de la iglesia de Cristo en Hechos 2, que siempre andaban congregándose todos los días, ¿verdad? Varias veces ya les he dicho, pero se los digo de nuevo. Había un hermano en Juárez que me dijo una vez: pastor, ¿por qué nosotros congregamos entre semana? Como la verdad buscando un pretexto para no llegar. Y dije: ¿sabe qué, hermano? La iglesia de Jesucristo se congregaba todos los días de la semana, 7 días por semana. ¿Y usted se queja de un día? ¿Verdad? O se cayó. Porque, hey, si queremos ser bíblicos, entonces necesitamos llegar 7 días por semana. Amén. Entonces, hermano mío, la Biblia dice así, dice: hay que hacer discípulos. Y luego dice otra vez: todo cristiano debe ir y hablarles a todos acerca de la salvación. Entonces, hermano mío, estamos aquí sí para congregarnos, para recibir palabra de Dios, para seguir adelante, para ser animados, para crecer, para madurar, para ser un mejor cristiano, sí. Pero parte de ser un cristiano es producir otros cristianos. Producir otros cristianos. Déjeme decirle, nuestros hijos deben ser también fruto de nuestra vida cristiana. Amén. O sea, ¿cómo voy yo pastor, voy a hablar con todos mis vecinos, voy a hablar con mis familiares, pero nunca hablamos con nuestros propios hijos? Amén. Así no debe ser. Empieza en la casa la producción, si quiere decir, de discípulos de Cristo. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser, hermano mío, discípulos de Cristo. Perdón, a veces hay cosas aquí. Hay una araña en mi Biblia. Quería conocer palabras, pero mejor no. Amén. No me gustan las arañas. Entonces, la Biblia dice así, hermano. ¿Ok? Dice aquí en la hoja, otra vez: todo cristiano debe ir y hablarles a todos acerca de la salvación. Ahora, si uno no es salvo, no va a hablar con nadie acerca de Cristo. Yo me acuerdo antes de ser salvo, yo era religioso, yo fui a la iglesia, yo escuchaba, y luego después me fui a tomar o fumar o hacer otras cosas, y yo siempre dije: ¿por qué no puedo quitar eso? ¿Por qué no puedo dejar? Yo no era salvo. Hasta el día que yo escuché al Señor hablar la verdad a mi corazón, a mi mente, diciendo: Juan, hoy es el día de la salvación. En una predicación, yo escuché como si fuera el Señor y allá conmigo. No me habló en voz alta, pero en mi corazón, en mi mente: Juan, hoy es el día de la salvación. Es el Espíritu Santo, era el Espíritu Santo dándome convicción, hablándome, diciéndome: hoy te toca, hoy es el día de la salvación. Y en aquel día, yo me hinqué, me arrodillé, ¿verdad? Y yo oré para recibir a Cristo en mi corazón. Pedí perdón de todo mi pecado. El Señor me salvó. Y así es, hermano mío, así es la salvación. Entonces, la segunda cosa dice aquí que debemos hacer es hablarles a todos acerca del bautismo. Hoy el bautismo es un tema difícil entre la gente hispana, ¿verdad? Porque muchos fueron a la iglesia católica y muchos me han dicho varias cosas como: si me bautizo, entonces ya me tengo que poner serio. Yo dije: pues, ¿dónde está en la Biblia eso? No, es que ya es un paso fuerte, es un paso firme, es un paso... ¿Dónde dice así en la Biblia? No estoy menospreciando el bautismo, pero como la iglesia católica pone énfasis en el bautismo, ¿verdad? Entonces uno piensa que es un paso, ya tengo que ser un santito. ¿O sí? Bueno, y cuando uno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo vive en él. Ya el proceso de vivir una vida santa ya empezó, ¿no? En el bautismo. Bautismo es el primer paso de obediencia. Y también dice 1 de Pedro, es para darle una buena conciencia con Dios. ¿Por qué? Porque es el primer paso de obediencia. ¿Sí? Nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es todo. Y hace uno miembro de la iglesia. Pero no es algo: tengo que prepararme para ser bautizado, ¿no? Usted oró hoy, amén. Pidió perdón de su pecado, amén. Ok, pues usted está preparado, amén. Oró, leyó la Biblia, ahí está preparado. O sea, pero hermano mío, dice la Biblia en Hechos 2, vamos a Hechos 2.
Hay mucha gente que dice, no, es que tienes que tener una lección de, quién sabe, de 20 unas 20 lecciones para ser bautizado. Pero eso ni tampoco es bíblico, ¿verdad? Vamos a Hechos 2, por favor. Aquí en la iglesia de Jesucristo, Pedro se levantó el día de Pentecostés, que significa 50 días después de la cosecha. ¿Para qué? Iban a tener una fiesta, estaban bien animados. Llegó la cosecha. Amén. Es todo lo que significa Pentecostés, no significa algo especial o algo mágico o algo así. Dice aquí el 38, Pedro les dijo, arrepentíos, dijo a todos que estaban en Jerusalén. Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, arrepiéntase de su pecado y bautízase. O sea, uno debe arrepentirse y recibir a Cristo, es lo que significa. Y bautízese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que entender cómo él escribió, porque a veces hacemos una mezcla de todo. Que él dijo, arrepentíos, coma. Es una pausa. Y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero está hablando, hermano, de arrepentir y el perdón de pecados, y luego está hablando de bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Hermano mío, dos cosas diferentes. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba que sed salvos, o sea, arrepiéntase, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Cuándo? ¿El día siguiente? ¿Pasó 25 lecciones y luego fueron bautizados o cuándo? El mismo día. El mismo día. Es bíblico, hermano. El mismo día. La gente fue salva, 3,000 personas, y también bautizadas. Dice, y 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y las oraciones. A ellos les gustó mucho lo que nosotros decimos el compañerismo. El bautista es bueno para el compañerismo también. Entonces dice, hey, andaban juntos en la misma doctrina de Cristo, en la comunión unos con otros y también en el partimiento del pan. Ahorita vamos a partir el pan, amén, el pan dulce, y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Eso es bueno. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Querían ayudar a la iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. So, Dios pone énfasis 3 veces, hay que ser salvo y luego bautizado. Salvo y luego bautizado. ¿Sí? Salvo y luego bautizado. Entonces, todo cristiano debe ir y hablarles a todos acerca de la salvación, obviamente. La segunda cosa que debemos hacer es hablarles acerca del bautismo. Es el primer paso de obediencia. Hay que obedecer. Mateo 28. La tercera cosa que debemos hacer es enseñarles toda la palabra de Dios. Otra vez, mucha gente dice, no, es que el pastor va a enseñarles toda la palabra de Dios. Sí, el pastor puede. El asunto es que bíblicamente Cristo dio la gran comisión a toda la iglesia. No solamente al pastor, a toda la iglesia. Por eso digo, hermano, mire, nosotros debemos hacer discípulos de Cristo a nuestros hijos. Mira, yo hablé con mis hijos acerca de la salvación. A mi esposa habló con mis hijos acerca de la salvación. Usted debe hablar, si es salvo de verdad, usted debe ser el que o ella que habla con sus hijos acerca de la salvación. Si amamos a nuestros hijos, debemos querer verlos en el cielo. Amén. Entonces debemos hablarles de Cristo también. Y ellos necesitan recibir a Cristo, hermano. Y luego los padres también pueden hablarles a sus hijos acerca del bautismo. No solamente es el trabajo del pastor o unos cuantos en la iglesia, es trabajo de todos.
Y no es muy difícil, yo puedo ayudar a uno, no es difícil aprender. Entonces, hermano mío, dice aquí la lección, la tercera cosa que debemos hacer es enseñarles toda la palabra de Dios. Dice Mateo 28:20, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo, estoy con ustedes ahora y hasta que termine el tiempo. ¿Se me está escuchando? Cristo prometió estar con su iglesia hasta que termina el tiempo. Entonces, nosotros debemos entender eso. Dice aquí, el último párrafo, dice entonces, el cristiano debe estar produciendo otros cristianos o discípulos de Cristo. No es solamente el trabajo del pastor de la iglesia. Jesucristo dio la gran comisión a su iglesia, que incluye el pastor y los miembros. ¿Qué pasaría si un cristiano no quiere hacer discípulos? Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15. Juan 15. Yo no quiero faltar respeto, pero yo nunca he entendido a alguien que dice, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo sé que voy a ir al cielo, no hay ninguna duda de que voy a ir al cielo, y luego aquella persona no más viene a la iglesia, o aquella persona ni viene a la iglesia, o aquella persona viene una vez al mes, o algo así. Es algo que nunca he entendido. Yo pienso que aquella persona ni agrada a Dios, ni está ¿cómo se llama? Ni está agradecido por su salvación. Hay algo mal con su salvación. No, es algo que no entiendo. Dice el 5. Ya estamos. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid. De nuevo, dice Cristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Hey, Cristo, hermano mío, es el Salvador. Él es como un árbol o la vid. Y luego cuando uno sea salvo, pues ya es rama, ya es pámpano de la vid. Y dice la Biblia que si estamos en Él y Él está en nosotros, dice, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted ha cortado tal vez una rama del árbol y ¿qué pasa? La rama se seque. No sirve de nada. Bueno, leña. Sirve de leña, amén, pero o sea, no va a producir fruto. No va a producir hojas, no va a producir manzano, no sé. No va a producir. Entonces, dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Otra vez no está hablando de perder la salvación, está hablando de que hay gente que dice yo soy salvo, pero la persona no quiere quedar con Cristo. No quiere orar, no quiere leer, no quiere venir a la iglesia, no quiere ser cristiano, no quiere hacer nada con Dios, pero aquella persona la verdad es salva. Es raro para mí, no entiendo todo esto muy bien. ¿Cómo puede ser que alguien reciba a Cristo pero no quiere nada con Dios? No entiendo, pero dice la Biblia, el que en mí no permanece será echado, y dice será echado fuera como pámpano. ¿Por qué? No sirve de nada y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. No está hablando del infierno, simplemente está hablando de que la vida cristiana, la vida cristiana de uno se morirá, o perdón, se secará y luego se morirá. Yo he visto gente así. Yo he conocido gente así, gente que fue salva y luego no duró mucho y se fue de la iglesia, nunca fue a otra iglesia. Aquella persona se secó, ¿verdad? Regresó al mundo, vive como mundano y todo, y luego Dios dice, ¿sabe qué? Dijo, no quieres arrepentirse, no quieres escuchar, ya te vas. ¿Sí? Mucho más importante que todo, hermano, hay que entender eso, para el cristiano, mucho más importante que trabajar. No hay premios en el cielo por ser doctor. No hay premios en el cielo para ser un carpintero. No hay premios en el cielo por ser un electricista. Eso sí es necesario para proveer para nuestras familias. Pero lo más importante es hacer discípulos y vivir una vida que agrada a Dios.
vivir una vida cristiana de verdad. Eso sí. Y hay premios para los que viven para Cristo. Hay una corona, dice la Biblia, para los que hablan a los demás de Cristo. Hay una corona. Hay premios en el cielo para los que son 7 coronas. Entonces, hermano mío, es importante, más importante que agarrar una corona o un premio. Eso para mí no es importante. Hay que obedecer a Cristo, hay que seguir a Cristo, hay que amar a Cristo. Y uno no puede forzar eso. Yo no puedo forzar, usted no puede forzar. Pero la verdad, hermanos, si somos salvos de verdad, debe ver algo de fruto que amamos a Cristo. Debe ver. ¿Se me está escuchando? Debe ver. Yo siempre uso a su servidor como ejemplo, pero hermano, no porque soy perfecto ni nada, pero la verdad, yo he visto a Cristo trabajar en mi vida y me acuerdo cuando fui salvo, Dios me convenció que, mira, hay que llegar a todos los cultos. Y no lo hice a fuerzas o alguien empujándome o el pastor nunca vino a mi casa para jalarme o que alguien me agarró. Yo fui bautizado, yo fui salvo el 20 de enero de 1996 y en la semana después cuando el pastor dio la invitación, ¿alguien quiere ser bautizado que fue salvo? Hermano, nadie tiene que empujarme. Yo me fui. Pastor, yo quiero bautizarme. ¿Cómo fue salvo? Sí. ¿Cómo fue salvo? Le expliqué cómo fui salvo y dijo, ¿sabe qué? Vamos a bautizar. Y me bautizó. Y ya era miembro de la iglesia. Nadie tuvo que decirme poner un traje. Nadie tuvo que decirme a decir o hablar así o vestirme así o pensar así o trabajar así. Dios trabajando en mí a través de la predicación, las enseñanzas, la lectura bíblica, la oración. Dios hace los cambios. ¿Me está escuchando? Y el deseo de hablar de los demás, eso viene cuando estamos viviendo una vida cristiana. Porque nadie quiere ver a los demás sufrir. Hay gente en el trabajo, ¿verdad?, que siempre está diciendo, ¿sabe qué? Es que no sé qué hacer, y quién sabe qué hacer, y quién sabe. Bueno, yo no tengo la respuesta, pero Cristo sí. Él sí tiene la respuesta. Él sabe qué hacer. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Entonces, la verdad es que el cristiano debe producir fruto. El cristiano debe producir otros discípulos. Si no, dice aquí abajo, el cristiano se secará y su vida cristiana morirá. Así es. Así es. ¿De qué sirve que estemos aquí? Si nosotros no andamos viviendo una vida real en Cristo Jesús y produciendo fruto, ¿de qué sirve? Usted tiene un árbol en su casa, ¿verdad? El árbol no produce fruto, no produce hojas, no produce nada, es un árbol seco. ¿De qué sirve? Nada. No sirve de nada. Y a veces, tristemente, hay cristianos así también. Tristemente. Bueno, vamos a hacer el repaso número 11. Vamos a hacer el repaso número 11.